Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes que nos están acompañando en esta hermosa tarde, o a usted que nos acompaña después, no en vivo, pero que sí nos acompaña. Que Dios le bendiga, gracias por estar conectados con nosotros, gracias por tomarse el tiempo para poder aprender un poco más de la palabra. Amén, muchas gracias por acompañarnos en esta escuela profética que estamos, que Dios ha puesto en nuestro corazón, que lo compartamos con todos ustedes, hermanos. Así que le bendecimos, anhelamos en nuestro corazón que sea de bendición para usted y para su formación, para su crecimiento espiritual, y que lejos de provocar disensión, problemas o molestar, que lo que queremos es más bien que sea de bendición, de formación, de crecimiento, de ayuda, de apoyo en su caminar en el ministerial, ¿verdad? Más si usted está llamado a una función profética específicamente, o tal vez a usted le guste los dones proféticos. Entonces esperamos que para usted sea de bendición cada vez que podemos compartir este ratito, que son unos 45 minutos más o menos, y realmente en nuestro corazón lo que queremos es que usted sea bendecido. Amén. Entonces el día de hoy, hermanitos lindos, queremos conversar un tema que necesitamos desarrollarlo bonito. Espero que nos alcance el tiempito para poderlo terminar. Si no, lo damos y damos una segunda parte si fuera necesario. Pero yo creo que sí nos va a alcanzar el tiempo para poderlo dar. Así que siéntase bienvenido, bienvenida en el nombre del Señor. Vamos a comenzar. Entonces el tema de esta hermosa tarde de día viernes es especificaciones proféticas. Especificaciones proféticas. Ese es el tema de esta hermosa tarde, hermanos. Y vamos a comenzar. Y yo quiero que usted pueda mirar ahí en su pantalla lo siguiente que pusimos y que anotamos acá a manera de una introducción. Especificaciones proféticas es el tema de esta tarde. Entonces, mire, acompáñenos a leer. Necesitamos ser preparados, formados y equipados como profetas en la palabra, ya que por eso se cometieron muchos errores en la iglesia de Cristo por falta de formación en la palabra. No por falta de formación, sino por falta de formación en la palabra. Pues tristemente hemos conocido ya en el caminar que tenemos cristiano, ¿verdad? Como hijos de Dios, no precisamente ministerial, sino como hijos de Dios. Hemos visto mucha gente sufrir, hemos visto muchas personas decepcionarse de las iglesias, decepcionarse de Dios, por causa de que hubo personas que hicieron un uso incorrecto de una gracia profética, o algunos que trataron de imitar una gracia profética. Lo que hicieron fue que en su afán por querer ser lo que no eran, dañaron a gente. Pero hermanos, nosotros si realmente queremos ser usados por el Señor, queremos que ser vasos de honra, queremos ser gente útil en las manos del Señor, ¿verdad? Como dice la palabra, hermanos, verdaderamente nosotros necesitamos ser preparados, ser formados y ser equipados en la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque usted no puede aprender a ser profeta en una universidad. No puede hacerlo. No puede agarrar un libro X, Y, Z que le diga cómo ser profeta si todo lo que está escrito ahí no sale de la palabra. ¿Por qué? Porque los profetas, ¿de dónde nacen? Nacen de Dios, y la forma en que se comportan, su estructura de funciones está delimitada, está descrita, está expresada en la Biblia. Y entonces, para poder realizar una función como esa del ministerio profético, definitivamente necesitamos basarnos en la palabra, prepararnos, formarnos y equiparnos en la palabra. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos, por lo menos en una buena conciencia, nosotros no ser personas que cometen errores por falta de formación, sino que seamos personas que tengamos una buena preparación, una buena formación, y que Dios añada lo que nos falta. ¿Qué es? Toda la parte sobrenatural, ¿verdad? La parte de poder, la parte de gloria, la parte de unción, la parte de dones, pero por lo menos que nosotros estemos bien equipados, bien formados, bien preparados, que tengamos por lo menos, hermanos, nosotros unos buenos parámetros de conocimiento con respecto a la función y al ministerio profético en el que podemos estar llamados a funcionar. Así que bueno, quisiera nada más explicar lo siguiente. Cuando hablamos de especificaciones,
especificación es la acción de especificar, ¿verdad? Entonces, si queremos ver qué es especificar, tenemos que irnos a ver el concepto del término especificar. Entonces, aparecen dos conceptos de diccionario de la Real Academia Española. Uno es explicar o expresar una cosa de modo preciso. Eso es especificar. Entonces, cuando hablamos de especificaciones proféticas, es que queremos tratar de hablar de algunas cosas, hermano, que necesitamos saber, que necesitamos conocer de una forma más precisa. Conforme vayamos caminando, conforme vayamos avanzando en estas escuelas, en estas clases, hermano, vamos a ir introduciéndonos todavía más a fondo en cada uno de los rubros que tenemos que ir viendo para explicarlos mejor. Pero ahorita vamos a ir introduciéndonos, ya nos vamos a ir introduciéndonos para explicar de modo preciso acerca del asunto profético, ¿verdad? Y hablo específicamente y claramente y conscientemente de asunto profético, ¿verdad? Porque no es solo del ministerio del profeta, sino que vamos a hablar de los asuntos proféticos. El segundo concepto, hermanos, el segundo concepto es precisar datos. Especificar es precisar datos o detalles sobre algo, especialmente cuál es el objetivo cuando una persona hace una especificación. Es con el objetivo de diferenciarlo con claridad de otras personas o cosas. Entonces, cuando hablamos de especificaciones proféticas, número uno es explicar de un modo preciso los asuntos proféticos. Y segundo concepto es dar datos precisos, bíblicos, con respecto al ministerio profético, que nos lleven a marcar la diferencia para que lo podamos ejercer de la manera correcta. E incluso yo le hago la invitación como pastor de parte del Señor a que usted marque la diferencia en el ministerio profético, que no sea un profeta más. Si Dios le ha dado esa gracia del ministerio profético, que no seamos un profeta más. Si Dios te ha dado el don de profecía, entonces que no seas uno más, sino que realmente puedas desarrollarte para que le des un buen uso al don, ¿verdad? Y que no te vaya a suceder como las de Sansón, que solo trabajó en la unción, trabajó en el don, pero él nunca se formó, él nunca se trabajó y por eso murió como murió. Amén. Entonces, lo que deseamos es traer especificaciones, traer conocimiento, revelación, información, formación, capacitación, equipamiento sobre su vida, hermano, que le ayude a que cuando Dios a usted lo vaya a usar, si Dios le dio esa gracia, que usted marque la diferencia y que lo haga de la mejor manera, dando la gloria al Señor. Amén. Ahora, quisiera hacer una leve introducción junto con esto, o ya para irnos adentrando al tema. Con respecto a lo profético, Malaquías capítulo 4, verso 5, la Nueva Biblia del lenguaje hispano, nada más recuerde que cuando este servidor usa todos los versículos de la Biblia, salvo que aparezca lo contrario, es esa versión de la Biblia, ¿verdad? Para que usted lo pueda buscar por si en algún momento usted ha visto, pero qué raro, es que yo uso la Reina Valera y no me calza lo que dice, es un poco diferente, es por esa razón. Todos los versículos de la Biblia que usamos, salvo que indique lo contrario, son de la Nueva Biblia del lenguaje hispano. Amén. Entonces Malaquías capítulo 4 verso 5 dice: yo les envío al profeta Elías antes que venga el día grande del Señor. Día grande y terrible. ¿Cuál es ese día grande y terrible? La tribulación y la gran tribulación, los tiempos tribulacionarios. Ok, esos tiempos tribulacionarios todavía no han llegado. Tienen que venir sobre la tierra. Entonces, véame aquí, hermanito lindo, y póngame bastante atención. Entonces, quiere decir que este versículo anuncia que sí hay y que va a haber un mover profético, que en ese momento va a aparecer Elías en persona, en ese momento. Amén. Estamos. Entonces lo digo porque hay personas que piensan que lo profético ya se terminó, que lo profético no hay. No, y aclaro. Quiero aclarar porque semanas atrás, creo que prácticamente fue la primera clase, explicamos el fundamento de que sí hay profetas, pero no me estoy refiriendo solo a que haya profetas. Estamos hablando de todos los asuntos y el mover profético. ¿Está bien? Entonces, aquí hay una señal de que sí, definitivamente va a haber un mover profético antes. Un mover profético antes de los tiempos tribulacionarios, hermanos. Y si usted es una persona que estudia la palabra, si usted es una persona que le gusta la escatología, ¿verdad? Que la escatología es el estudio de los tiempos del fin. Hermano, usted se dará cuenta que estamos con pinceladas muy grandes,
muy claras de que nos estamos acercando a los tiempos tribulacionarios. Entonces, hermano, en este momento hay una activación definitivamente desde los años 90, si no me equivoco, hermano, ha habido se ha estado dando, perdón, una restauración del ministerio profético, de las funciones, operaciones proféticas. ¿Por qué? Porque eso es lo que quedó escrito. Antes de que venga el día grande y terrible, va a venir el profeta Elías con una unción profética, obviamente. Entonces, mire pues, Lucas 1:17, ahí en la misma diapositiva, usted podrá ver, hermano, que Jesús está hablando aquí, un ángel está hablando aquí con respecto a Juan el Bautista, pero cuando hace mención con respecto a esta, porque son versículos homólogos, ¿verdad? En Lucas 1:17 dice, él irá delante del Señor, pero no dice que es Elías, sino dice que él es un Elías que había de venir. El Elías que había de venir, pero no dice que es Elías, porque Elías tiene que venir. Amén. Y entonces la operación que se da sobre Juan el Bautista dice que él irá delante del Señor en el espíritu y el poder de Elías. Entonces, cuando hablamos de asuntos proféticos, cuando hablamos de un mover profético, estamos viendo tres cosas: que hay un profeta, que hay un espíritu y que hay un poder. Entonces, profeta Elías, espíritu de Elías, poder de Elías. Hablando acerca de lo profético. Lo digo de esta manera, hermanos, para poderme dar a entender mejor. Entonces, esto nos está hablando, hermanos, de que definitivamente ya desde Juan el Bautista, después de que pasaron 400 años de silencio, se volvió a activar otra vez el ministerio profético, pero ahora tiene una operación un poco diferente, ¿verdad? Que eso más adelante lo vamos a ir estudiando en las próximas clases, pero espero estarme dando a entender. Ahora miren esto, estamos hablando del mover profético. Joel 2:28, Joel capítulo 2 verso 28 dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Esto es una profecía que el Señor le dio ¿a quién? Al profeta Joel. En aquellos días van a pasar, dice, profetizarán, soñarán sueños, verán visiones, y dice que se va a derramar su espíritu en esos días. Ahora, miren esto. Yo quisiera que lea conmigo la siguiente diapositiva. Dice, de acá, de estos versículos, se desprende la siguiente realidad. Y lo voy a confirmar más adelante. De acá se desprende la siguiente realidad. El derramamiento del Espíritu Santo en una persona o iglesia, repito, el derramamiento del Espíritu Santo en una persona o iglesia iba a incluir alguna o todas estas manifestaciones. ¿Cuáles manifestaciones? Profetizar, soñar sueños y ver o ver visiones. ¿Estamos, hermanos? Porque eso era lo que decía, derramaré de mi espíritu. Entonces, cuando se derrama el Espíritu de Dios sobre nosotros, dice aquí que profetizarán, soñarán sueños, verán visiones, y abajo dice, derramaré mi espíritu, otra vez confirmando dos veces el mismo asunto. Amén. Entonces, definitivamente, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre una persona, sobre una iglesia, va a incluir profetizar o soñar o ver visiones, o 2 de 3, o 3 de 3. Amén. Pero definitivamente, aquí dice que va marcado con alguna de estas señales, que hay un derramamiento del Espíritu. Ahora, Hechos capítulo 2, verso 4. Hechos capítulo 2, verso 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Yo espero que usted pueda ver bien ese color, hermano, que le sea clarito. ¿Y comenzaron a qué? ¿Qué pasó? Entonces, la llenura del Espíritu Santo, ¿cómo se expresó? En que empezaron a hablar en otras lenguas. Dice, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Verso 13. Pero otros, cuando vieron todo lo que estaba pasando, pero otros se burlaban y decían, están borrachos.
Repito, pero otros se burlaban y decían, están borrachos, mientras aquellos estaban, hermanos, bajo una experiencia de llenura del Espíritu Santo que se les estaba manifestando en hablar en otras lenguas. Había otros que estaban viendo lo que estaba sucediendo, pero empezaron a burlarse y estaban criticando lo que estaba pasando. Entonces, mire que le puse una preguntita ahí, hermano, para todos ustedes que nos están acompañando, o para que usted le comparta este video a la gente que usted conoce, ¿verdad? Tal vez le vaya a servir para que pueda abrir, que Dios le abra su entendimiento, ¿verdad? ¿De cuál de los dos grupos somos? Somos del grupo de los que fueron llenos del Espíritu Santo y por ende somos de los que vamos a experimentar cosas porque el Espíritu Santo nos va a dar la habilidad para hacerlo. Por ejemplo, el hablar en lenguas. Por ejemplo, las otras 3 cosas que vimos en Joel: profetizar, soñar sueños y ver visiones. O vamos a ser de los del versículo 13, que qué casualidad, ¿verdad? Que es el versículo 13, que 13 es rebelión. O vamos a ser de los que se burlan de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Porque lo mismo que sucedió, hermano, al inicio de la iglesia, va a suceder al final y está sucediendo. Hasta el día de hoy, en el año 2020, sigue habiendo gente que dice que esas manifestaciones solo fueron para ese momento. Y que ya no hay, que ya no existen, que no fue para este tiempo. Hechos capítulo 2, verso 14. Hechos capítulo 2, verso 14. Mire lo que dijo el apóstol Pedro, entonces, con respecto a ese asunto que estaba sucediendo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Póngame atención usted a mí aquí también. Verso 15, porque estos no están borrachos como ustedes suponen. Que ese es uno de los problemas que de la gente que resiste al mover del Espíritu Santo, que se basan en suposiciones, porque no lo demuestran con la palabra. ¿Está bien? Pues apenas es la hora tercera, que son las 9 de la mañana para nosotros. Verso 16 dice: sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. ¿Qué es esto? Lo que salió en el versículo 4, que se derramó el Espíritu Santo y les dio la habilidad de hablar en otras lenguas. Verso 17, mire lo que dice. Verso 17. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, haciendo alusión al capítulo 2 de Joel, más o menos como lo que sucedió en Malaquías 4 y Lucas 1, ahora en Joel capítulo 2 y aquí en Hechos capítulo 2 son versículos homólogos, pero aquí ya se está cumpliendo en aquel momento esto. Empezó a cumplirse. Dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Hermano, escúcheme bien. Bueno, ya se lo voy a explicar. Mejor terminemos. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Verso 18. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Vea que aparece 2 veces profetizar. Y le recuerdo, hermano, o tal vez si usted no lo sabe, cuando en un mismo asunto aparece 2 veces lo mismo, es que Dios está haciendo, que es algo, está dando a entender que es algo muy importante, que es algo que hay que prestarle atención. Amén. Entonces, mire pues. ¿Qué sucedió? Se derramó el Espíritu Santo. Y como hubo un derramamiento que se expresa como llenura del Espíritu Santo, que dice que es una llenura, un derramamiento, dice: derramaré de mi espíritu, dice acá, derramaré. Cuando se derramó, que hubo una llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo se expresó? De acuerdo aquí al libro de Hechos, empezaron a hablar otras lenguas, pero en el libro de Joel dice que ese derramamiento también trae profetizar, trae ver visiones, trae soñar sueños. Entonces, por lo menos hay 4 cosas que trae proféticamente hablando, o que se expresan o que forman parte del mover profético, que ese mover profético está inspirado, nace del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es un espíritu profético. ¿Estamos con esto? Ok, ahora, tal vez hay personas que dicen: no, pastor, pero eso solo fue en Pentecostés, ahorita no, eso ya no. Quiero explicarle que no fue así y se lo voy a decir con la Biblia. Hechos capítulo 19, verso 1. Dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó ¿a dónde?
a Éfeso. No estaba cerca de Jerusalén, no estaba en Jerusalén, no estaba en Israel. No, esa ciudad estaba a cientos de kilómetros de Jerusalén. Dice, y encontró algunos que eran ya discípulos. Está bien, usted está viendo ahí en su pantalla. Encontró algunos que eran ya discípulos. No dice que no eran discípulos, no dice que no eran creyentes, no. Ya ellos eran discípulos, dice que se los encontró. Ahora usted verá que pasé al verso 6, pero déjeme amarrarle la historia. Entonces el apóstol Pablo viene y les dice, muchachos, ustedes que ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y ellos le dicen, ni siquiera hemos oído de un Espíritu Santo, pero ya eran discípulos. Entonces el apóstol Pablo le dice, entonces, ¿en qué bautismo fueron bautizados ustedes? Porque para ser discípulo tiene que bautizarse. Y entonces viene y le dice, ellos vienen y le respondieron, en el bautismo de Juan. Y entonces viene el apóstol Pablo y empieza a hacer varias cosas, los bautiza en el nombre de Jesús, en agua. Y el verso 6 dice, cuando Pablo les impuso las manos, ¿a quiénes? A los discípulos, ¿de dónde? De Éfeso, no de Israel. No estaban en Pentecostés, eran de Éfeso, estaban fuera de Israel. Dice, cuando Pablo impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Que les voy a dar una instrucción. Que por eso, hermanos, si la gente quiere hablar en lenguas o tiene ese anhelo en su corazón, no carnal, ¿verdad? Sino que realmente tiene un anhelo de ser llenos del Espíritu Santo y que venga la evidencia de hablar en lenguas o profetizar o soñar sueños, ver visiones como lo acabamos de ver. Una de las formas en las que puede suceder es que el Espíritu Santo se lo dé directamente a la persona sin que nadie intervenga. Pero por otro lado puede ser que un ministro autorizado de parte de Dios, no uno que se levantó solo, no alguien que viene de parte de Satanás, no un falso, no, uno de parte de Dios puede imponerte las manos y entonces puede provocar puede provocar que venga sobre la persona el Espíritu Santo. Y dice, hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Vio qué lindo esto? Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Estamos claros? Entonces el Espíritu Santo no solo fue derramado en Pentecostés sobre ¿cuántos eran? Los 180, ¿verdad? Que estaban en el aposento alto. Entonces, preciosos del Señor, fuera de Jerusalén, fuera del tiempo de Pentecostés que había sucedido en el capítulo 2, también se derramó el Espíritu Santo en Éfeso y los discípulos también fueron llenos del Espíritu Santo, también hablaron en lenguas y también profetizaron. Amén. Ahora viene pues, entonces, el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:4. Recuerden, hermanos, que estamos hablando de especificaciones proféticas. ¿Qué estamos haciendo? Explicando de una forma precisa, ¿está bien? Del mover profético que comenzó en el libro de Hechos en el sentido de por medio del derramamiento del Espíritu Santo, ¿está bien? 1 Corintios capítulo 14, verso 4. Mire lo que dijo el apóstol Pablo con respecto a esto. El Espíritu Santo vino, llenó, hablaron en lenguas y profetizaron. 1 Corintios capítulo 14, verso 4 dice, el que habla en lenguas, ¿oyó? El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Eso es bien importante para que ustedes y yo aprendamos acerca del don de lenguas. Si usted quiere aprender más acerca del don de lenguas, sería bueno que estudie el 1 Corintios 14 porque ahí aparece todo lo relativo al don de lenguas. Entonces, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Amén, estamos. Entonces aparecen las dos cosas que suceden cuando viene el Espíritu Santo, que sucedió también con los de Éfeso. Hablar en lenguas y profetizar. Muy bien. Verso 39, por tanto, hermanos míos, en el mismo capítulo, pero nos vamos al último versículo. Mire lo que dijo el apóstol Pablo como una orden. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar. Eso se lo dejo yo en su corazón para que el Señor a usted le active el anhelo de poder profetizar en el nombre de Jesús. ¿Y qué más dice? Y no prohíban. No prohíban. Bíblicamente hablando dice, no prohíban hablar en lenguas. Entonces, hermanos, cuando hay iglesias que dicen que no se puede hablar en lenguas, que no, que solo, que ya eso solo fue para Pentecostés, que ya ahora eso no, hermanos, es una iglesia que está yendo contra una orden apostólica que quedó escrita en la palabra. O sea, es un lugar, una persona, un ministerio
que está yendo en contra de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dijo, no prohíban hablar en lenguas. ¿Cómo viene el hablar en lenguas? Por el derramamiento, la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y con qué viene acompañado? Entonces, mire, cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, como en los de Éfeso, se va a manifestar cosas como profetizar, hablar en lenguas, sueños y visiones. ¿Estamos? Eso habla del movimiento profético, del mover profético. Amén, preciosos. Eso incluye parte del mover profético. Ahora, hablemos un poquitito acerca de la estructura profética general. Estructura profética general. Hermanos, estos son conceptos y principios que son necesarios que ustedes y yo manejemos, conozcamos, que sepamos la terminología de esto que vamos a conversar. ¿Por qué, hermanos? Para que seamos excelentes en lo que vamos a hacer para el Señor, hermano. Amén. Todos necesitamos ser formados, nadie lo sabe todo, por eso se necesita que constantemente estemos sentándonos, seamos pastores, quien sea que sea, aún nosotros como ministros debemos sentarnos a que otros nos enseñen. ¿Por qué? Porque vamos a ir aprendiendo, porque Dios le da a cada uno una porción de revelación para la edificación de todo el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, estructura profética general. Y vamos viendo cosas que usted, hermano, necesita ir aprendiendo. Número 1. O primero, no hace, si quiere le pone numerito, o si quiere no, yo no le puse números, nada más lo que quiero es mencionarlos. Y por favor, usted estudie esos versículos para que los pueda entender mejor, ¿verdad? Porque esos son los versículos base para el fundamento de lo que estamos diciendo. Entonces, número 1, primero, cimientos proféticos. Estamos hablando de estructura profética general. Conceptualmente hablando, cimientos proféticos, eso está en Efesios capítulo 2, verso 20. Entonces, ¿qué es un cimiento? Son bases fundamentales que dan firmeza y equilibrio necesario. Entonces, los profetas, hermano, un ministerio profético genuino, una profeta genuino, parte de su función, parte de su operación, parte de su oficio, parte de lo que debe hacer es que debe poner cimientos proféticos. Aquí se dice en Efesios, el apóstol Pablo dijo que ponen el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Quiénes ponen el fundamento? Los apóstoles. Hay un fundamento, un cimiento apostólico y hay un cimiento profético. Amén. Entonces, por favor, yo quisiera que usted me ponga muchísima atención a lo que le quiero decir. Ser profeta no es profetizar. Está bien, ya lo he dicho, pero lo quiero repetir. No todo el que profetiza es profeta. Todo profeta debe profetizar, pero profetizar es una parte así de chiquita de las funciones que debe tener un profeta en su vida diaria, en su ministerio. Y una de las funciones de la estructura profética que debe tener un ministerio profético es que debe aprender a poner cimientos. Es un ministerio que pone cimientos proféticos. Y por eso comenzamos con lo que les dije al inicio, que necesitamos equiparnos, formarnos, capacitarnos, prepararnos en la palabra, porque el profeta junto con los apóstoles, de acuerdo a este versículo de Efesios 2:20, ponen el fundamento, ponen los cimientos para la iglesia. Pero si es un profeta que lo que le gusta es andarle diciendo ¿cuántos viven? Y que todo el mundo grite ¡ah! ¿Y cuántos creen que Dios los va a bendecir? Y yo, el Señor me está diciendo que te va a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? ¡Ah! Pero no pone ningún cimiento, entonces está fallando. O puede ser que la persona tenga un don de profecía, pero no es profeta. ¿Por qué? Porque el ministerio profético genuino, Dios lo habilita con la revelación, con el equipamiento espiritual para poner cimientos proféticos. Amén. Segundo, hay algo en parte de la estructura es que debemos entender que hay tiempos proféticos. Por ejemplo, el tiempo del Antiguo Testamento y el tiempo del Nuevo Testamento. Tercero, hay eras proféticas. Hay eras proféticas. Está la era del Padre, la era del Hijo y ahorita estamos en la era del Espíritu Santo. Así que ahí a usted puede estudiar esos versículos para que por favor usted lo confirme.
Amén. Y como siempre, hermanos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor no duden en escribirnos, déjenos ahí en el chat, ahí escríbanos y nosotros lo estamos revisando para ver si hay alguna consulta y poderle atender, como lo hicimos la semana anterior, ¿verdad? Que respondimos una duda que tenían acerca de la paternidad espiritual. Vamos por el cuarto, ¿verdad? Número 4, falsos profetas, según Mateo 24:11. Hay también ambientes proféticos, primera de Samuel 10:10. Y también hay algo que forma parte de la estructura general, que es el sinergismo profético, que ya lo vimos semanas atrás, hablando de la sinergia ministerial, que Efesios 2:20 y Hechos capítulo 13, verso 1. Amén. Estamos ahora. Ustedes van a ver que constantemente durante esta escuela que vamos a estar dando, hermano, va a salir muchas veces funciones proféticas, va a salir muchas veces y vamos a tocar cosas diferentes porque hay que ir desarrollando más. ¿Ves? No es que en una sola clase podemos verlas todas, no, hay que irlas desarrollando y Dios va trayendo más revelación y va aumentando el conocimiento, entonces tenemos que ir hablando. Es como cuando uno llega a ser médico y la persona que se gradúa de médico ya se graduó, perfecto, está trabajando, pero tiene que estarse actualizando en la información. ¿Ve? Tiene que estarse actualizando. ¿Para qué? Para que pueda estar al día y pueda ejercer bien su función, su profesión. Entonces, proféticamente hablando, necesitamos estarnos actualizando con respecto a las funciones proféticas que Dios nos va regalando. Amén. Efesios 4:11, la Biblia Kadosh. Dice además, Efesios capítulo 4, verso 11, la Biblia Kadosh dice, además, Él dio a algunos el ser emisarios, a otros profetas, a otros proclamadores de las buenas noticias y a algunos pastores y maestros. Verso 12, la tarea de ellos. ¿La tarea de quién? Los profetas, porque estamos en una escuela profética. Si fuera una escuela evangelística, magistral, pastoral o apostólica, haríamos la especificación de los otros ministerios, pero estamos en la escuela profética. Entonces, la tarea de ellos, ¿quiénes? Los profetas. Entonces, ya vimos anteriormente que debe poner cimientos proféticos. Y aquí nos dice que la tarea de ellos es equipar a los Kadoshim de Yahweh para la obra del servicio que edifica el cuerpo de Mashiach. Bueno, para que no se me vayan a asustar, Kadoshim es santos y Mashiach es el Mesías, ¿verdad? Cristo. Entonces, ¿cuál es la función de un profeta? ¿Cuál es la función de un profeta? ¿Andarse sacando fotos para salir en pósters? No. La función de un profeta, ¿cuál es? Es equipar a los santos que forman parte del cuerpo de Cristo. Entonces, los profetas deben estar entrenados, formados, capacitados, preparados para equipar. ¿Ves? Porque si yo no estoy equipado, ¿cómo voy a equipar a otros? Amén. Por eso este tiempo que usted está sacando para prepararse es muy importante. La Biblia Nácar Colunga dice, para la habilitación de los santos en orden a la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La Biblia Jerusalén de la tercera edición dice, para la adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el ministerio profético entre sus funciones y operaciones están habilitar, equipar, edificar, junto con organizar y capacitar. Eso lo hace un verdadero ministerio profético. El ministerio profético no tiene una silla como lo hacen los adivinos y los brujos así, y no tiene oficina profética y está todo el día sentado ahí esperando a ver quién viene. Hermano, vengo a que me dé una profecía. 2 por 1 los miércoles. No es así como funciona. El ministerio profético tiene sus roles. Tiene que estar habilitando al pueblo, tiene que estarlo equipando, edificándolo, tiene que ayudar en la organización y tiene que capacitarlo para que el pueblo haga la obra del ministerio. Por ejemplo, hermano, una de las cosas más fuertes que tiene un ministerio genuino profético es que habilita, es que activa, hermano, trae una activación para que el pueblo de Dios se mueva en la dinámica espiritual que Dios quiere que se mueva. Amén. Entonces agarra a la gente y la sacude, pero no de alma, de una mano aquí, una mano allá y una patica acá. No, es por la unción que Dios le da, por la autoridad, por el poder y espíritu de Elías, que podemos incluirlo. Dios le usa para que espiritualmente hablando, el espíritu de la iglesia donde está ministrando, venga y se active, hermano, y deja de ser una iglesia pasiva espiritualmente. Amén. Bueno,
Ahora, hablemos acerca de las estructuras proféticas específicas. Anteriormente hablamos de las estructuras proféticas generales. Ya hablamos de funciones proféticas. Ahora hablemos un poquitito acerca de las estructuras proféticas específicas. Dentro de la estructura profética específica podemos aprender por lo menos 6 cosas, que hay 6 cosas. Está la palabra profética, está el don de profecía, número 2. Número 3, está el doma profeta. Número 4, la unción profética que viene y va. Número 5, los actos proféticos. Número 6, visiones proféticas, que no le puse ahí proféticas, pero damos por entendido que son proféticas. Y todavía faltan algunas cosas aquí, hermanos, que por eso le digo que hay que desarrollar más. Por ejemplo, faltan los cánticos proféticos, falta la intercesión profética, falta acá la danza profética. Amén. Así que, por ejemplo, están las experiencias proféticas también. Todo eso está en la Biblia, hermano, no tengan pena, todo eso está en la Biblia, ahí aparece, solo que no lo mencionamos, pero como le digo, hermano, vamos a ir desarrollando a lo largo que tengamos de tiempo y que Dios nos lo permita en esta escuela. Ahora, esto es muy importante, hermano, porque le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la definición de que yo diga, este es un vaso profético? ¿Qué quiere decir eso? Cuando nos referimos al término profético o profética, ¿qué quiere decir aquello? Porque, hermanos, a veces hablamos, hermano, Dios me dio a mí un don profético, yo tengo una unción profética, yo tengo un manto profético, Dios me usa a mí en danza profética, Dios me usa a mí con cánticos proféticos, Dios me usa a mí con pinturas proféticas. Bueno, pinturas proféticas está un poco extraño, pero Dios me usa a mí con X, Y, Z profético. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es eso? Profético. ¿Qué significa cuando decimos, le ponemos un adjetivo de profético a un sujeto? ¿Qué es eso? Entonces, yo creo que muchísimos cristianos no tienen idea de qué significa cuando decimos que algo es profético. Entonces, el concepto lo podemos ver acá. ¿Qué significa cuando decimos que algo es profético? El término profeta significa un mensajero inspirado por Dios. Entonces, profético o profética viene de profeta. Entonces, esto nos define como algo profético aquello que es de naturaleza inspirada directamente por Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, que cuando estamos hablando de que se dio una palabra de profecía, que estamos hablando, fue algo que se dijo, que fue Dios el que inspiró para que se dijera aquello. Cuando hablamos de un sueño profético, que estamos hablando de que es un sueño que la persona tuvo, que Dios fue el que inspiró ese sueño para hablarle a la persona. Amén. Cuando hablamos de un acto profético, estamos hablando de una acción que se hace porque Dios inspira y tiene un significado espiritual aquella acción que se está haciendo. Amén. Entonces, eso es lo que quiere decir, o lo que significa decir que algo es profético. Eso es para que usted pueda explicárselo a una persona que tal vez no sepa, que no sabe nada y que escucha, pero qué raro, yo escucho que dicen esto profético, pero no entiendo qué quiere decir eso. De esta manera usted se lo puede explicar. Amén. Bueno, voy a mencionarlos nada más, estos puntos, a ver cómo nos va, hasta dónde llegamos, porque ya tenemos que ir terminando. La palabra profética, segunda de Pedro capítulo 1 verso 19 dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. ¿Qué es la palabra profética? La Biblia. Entonces nosotros sería bueno que cambiemos nuestro lenguaje, decir Dios me dio una palabra profética, Dios me dio una palabra profética. Sería bueno que cambiemos eso, porque la única palabra profética que aparece en toda la Biblia descrita como tal es la Biblia misma. Todo lo demás son profecías, pero la Biblia es la palabra profética. Amén. Así que sería bueno que hagamos ese ajuste. Pero entonces, ¿qué es la palabra profética? La Biblia. El don de profecía. Romanos 12:6 dice, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, uses en proporción de la fe. Hermano, hay tanto que explicar, pero en otro momento vamos a agarrar para ver un poquitito acerca de estos dones y explicarlos. Pero entonces aquí habla que hay un don llamado el don de profecía. Y que definitivamente, de acuerdo a este versículo,
va de la mano con la fe. O sea, que una persona sin fe no puede profetizar. Perdón, en lo relativo al don de profecía, ¿verdad? Una persona sin fe no le funciona el don de profecía. El doma que es el ministerio profético, de profeta, ya lo hemos conocido, Efesios 4:11, él dio a algunos al ser apóstoles y a otros profetas. Ahora miren esto, la unción profética que viene y va. La unción profética que viene y va. Números capítulo 11, verso 25. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó el del espíritu que estaba en él, está hablando de Moisés, y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y mire lo que pasó, mire cómo funciona unción profética. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Vea qué tremendo. Entonces, la unción profética es algo que, porque hay un portador de ella, principalmente un profeta, ¿verdad? Un profeta es un portador de una unción profética, llega a algún lugar y Dios de eso lo desata sobre el lugar, se suelta sobre el lugar, y personas que no tienen ni don de profecía, ni llamado profético, ni nada, pero como hay una unción en el lugar, entonces cualquiera de los que está ahí Dios lo puede agarrar y usar para que empiece a profetizar. No porque la persona sea profeta o no porque tenga el don de profecía, sino porque la unción agarró, envolvió el lugar, llenó el lugar, y entonces de la misma manera que estos 70 ancianos profetizaron en el momento y nunca más lo volvieron a hacer, aquellas personas, por causa de lo que Dios quiere hacer, pueden profetizar en el momento y nunca más vuelven a profetizar. Amén. Actos proféticos, Hechos 21:9. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Estaba hablando de Felipe. Actos proféticos, Hechos 21:9. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Y deteniéndose allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo. ¿Ven la diferencia? No dice que las hijas de Felipe eran profetas, dice que ellas profetizaban, pero no eran profetas. En cambio aquí dice que este Agabo sí era profeta. Y mire qué interesante, dice, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, estamos hablando de actos proféticos, tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán a manos de los gentiles. Hermanos, ¿qué es esto? Miren qué interesante, porque los que profetizan por don no precisamente son profetas, pero los profetas sí hacen actos proféticos. ¿Por qué? ¿Por qué fue que descendió Agabo? Y él fue el que tuvo que agarrar el cinto de Pablo para anunciar lo que le iba a pasar en un acto profético. ¿Por qué no fueron ellas? Porque ellas solo profetizaban, no eran profetas. Amén. Estamos con eso, preciosos del Señor. ¿Qué es un acto profético? Es una acción que se hace, que está anunciando algo en el mundo espiritual de parte de Dios. Una acción que se hace. Amén. Después, más adelante también, dentro de las escuelas vamos a tener que desarrollar bastante esto. Segunda de Reyes 13:14 dice, cuando Eliseo se enfermó, perdón, hermanos, yo se lo dejo a usted de tarea, Segunda de Reyes 13, del 14 al 19. Se lo dejo para que usted lo estudie en su casa, que ahí habla de otro acto profético que sucedió con con Eliseo, con respecto a unas flechas. Pero léalo ahí para que usted mire otro acto profético muy interesante. Visiones. Hechos capítulo 9, verso 10. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Vea que era un discípulo, no un profeta, discípulo. Y el Señor le dijo en una visión. Y quiero explicar esto, por favor, póngame mucha atención. Una visión, la palabra visión en el original también se traduce como una aparición. Lo que pasa es que como es más fácil poner una visión, entonces la gente la tradujo así, pero es una aparición. Y quiero que por favor me ponga mucha atención, porque a veces estamos acostumbrados a ver visiones proféticas con que se me apareció una imagen. Ve, yo vi una imagen y pum, uy, yo tuve una visión profética y fue como una fotito y algo vi y pasó así rapidísimo. Puede ser que pase de esa manera, pero las visiones proféticas también es que tengamos apariciones de parte de Dios. Amén. ¿De qué cosas? Dios sabrá. Por ejemplo, dice que el Señor se le apareció a él ahí. Dice, Ananías, aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Verso 12. Y ha visto Pablo, Ananías, Dios le da una visión, una aparición. Y Saulo,
estaba orando y en ese momento también a él le estaban dando la visión. Ananías de que tenía que ir donde Saulo, y a Saulo le dicen que Ananías iba a llegar donde él. ¿Se imagina qué lindo una iglesia profética así? Dice, y ha visto una visión, en una visión, a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Amén. Entonces, hermanos, perdone que fuimos un poco rápido, pero realmente no quisiera agarrar más de los 45 minutos que les hemos dicho. Estúdielo, repase lo que hemos conversado hoy. Si tiene alguna duda, por favor, coméntenos ahí. Estamos para servirles. Se puede comunicar por los diferentes canales de las redes sociales que ahí le aparecen en pantalla. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar conectados en esta tarde hermosa de viernes. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Vamos a ver por dónde nos va a llevar el Señor para que sigamos desarrollando. Por favor, trate de dominar conceptualmente todos los conceptos que le acabamos de entregar hoy. Amén, hermanos, porque eso le va a llevar a usted. Si usted tiene un ministerio de profeta, con una hermana, un hermano profeta, le va a ayudar a que usted sea todavía más efectivo en las manos del Señor en el ministerio que Dios le ha dado. Amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Buenas tardes, gracias por estar conectados con nosotros. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Amén.